Buenos días, amado hermano. Abra la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 14 al 17, que es la base bíblica del estudio que estamos llevando, Padres Fieles. Dice así la palabra del Señor: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar, amado hermano. Señor, gracias porque pones en nuestro corazón en esta mañana meditar en tu santa palabra. Señor, es importante estar cerca de ella, pues en ella, Señor, nos enseñas a educar a nuestros hijos en las diferentes etapas que ellos van atravesando. Desde recién nacido, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, Señor. Gracias porque permites que en nuestro corazón haya ese deseo. Ayúdanos, Señor, a recibir tu enseñanza y sobre todo a ponerla por obra. Quita todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, para que así no haya estorbo en este estudio de esta mañana. Gracias te damos, te suplicamos en el nombre del único Dios verdadero Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, como ya hemos visto en clases anteriores, el libro se llama Padres Fieles. Padres Fieles. Fieles. ¿Fieles a quién, amado hermano? Fieles primeramente a Dios. Padres fieles. El mayor ejemplo que tenemos de un padre fiel es Dios mismo, Dios el Padre. El mayor ejemplo que tenemos de un hijo obediente es nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Padre es fiel y el Hijo es obediente, hay una relación perfecta en armonía, en santidad, en justicia, en sabiduría. Y es lo que el Señor busca que nosotros tengamos con nuestros hijos. Una relación sabia, sana, dentro de la voluntad de nuestro Señor. En esta mañana, amado hermano, vamos a estudiar, vamos a ver lo que se refiere a la adolescencia. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los doctores, los expertos, lo que estudian esta etapa del desarrollo de las personas? ¿Qué dicen? Bueno, hay unas personas, unos expertos que dicen que este periodo de tiempo se conoce frecuentemente como el más difícil. ¿Sí? El más difícil, el más estresante, el más desagradable de todas las etapas del desarrollo. Lo que creen aquellos que se llaman expertos es que el adolescente tiene que pasar por un periodo de tiempo de rebelión para poder alcanzar su identidad independiente de sus padres. No necesariamente tiene que ser así, amado hermano. No necesariamente tiene que ser así. Eso es lo que opinan los expertos. Que el adolescente tiene que pasar por un periodo de rebelión antes de llegar a ser adulto, antes de independizarse de sus padres. Lo importante es qué dice la palabra de Dios. Fíjate, amado hermano, que la Biblia no marca como una etapa de desarrollo de la adolescencia. Si has estudiado la palabra de Dios, para la palabra de Dios, una persona pasa de ser niño a ser adulto. No hay como unas etapas intermedias, como nosotros manejamos adolescencia, juventud. En la palabra de Dios, pasar de la niñez
a ser adulto se consigue a la edad de 12 a 13, 14 años. En la palabra de Dios, en los tiempos bíblicos, las personas se casaban a esa edad. Las mujeres se casaban a esa edad, a los 12, a los 13 años, cuando eran consideradas vírgenes a esa edad. No existe una etapa de desarrollo que se llame adolescencia que podamos estudiar en la palabra de Dios. Simplemente pasa de la niñez a la adultez. Pero eso no impide que andemos a ciegas en la educación de nuestros adolescentes. Eso no quiere decir que la Biblia no nos pueda ayudar para criar a nuestros hijos que están en esa edad. ¿Saben, amados hermanos? Alguna vez escuché al pastor Emilio decir que en la adolescencia es cuando se manifiesta, que es en la adolescencia cuando se manifiesta todo lo que le hemos enseñado a nuestros hijos desde que nacieron. Sí, amado hermano. La adolescencia es la etapa donde el jovencito demuestra con actos todo lo que ha aprendido de su padre a lo largo de su vida. Por eso muchos padres no le tienen confianza a sus adolescentes. Porque tal vez no les han enseñado de la manera adecuada. No los han criado de la manera adecuada, bíblicamente hablando. Pero como dije en algún momento, la Biblia sí nos ayuda en la crianza de nuestros adolescentes. ¿Qué tenemos que saber antes? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué elementos debemos de saber? Bueno, el primero de ellos es que las niñas se desarrollan más rápido que los niños. Una jovencita a los 12, a los 13 años ya ha alcanzado la madurez física. Es decir, ya tienen la altura, ya tienen el tamaño de sus pies que van a tener a lo largo de su vida. Por eso muchas jovencitas que dicen que, ay, ya no he crecido desde que tenía 12, 13 años. Es porque la mayoría ya ha alcanzado el desarrollo total de su cuerpo a los 12, a los 13, a los 14 años. Incluso la madurez sexual. Los niños, los varones, se tardan un poquito más. Ellos su madurez la alcanzan a los 15, a los 16 años. Por eso muchas niñas cuando van a la secundaria son más altos que los niños. Pero llega un momento en que los niños siguen creciendo y a los 15, a los 16 dan un salto. Porque se desarrollan más lento que las niñas. Eso es lo que debemos de saber antes para criar a nuestros adolescentes. Entender qué está pasando en sus cuerpos. Entender qué está pasando por su mente. Vamos ahora, amado hermano, a meditar en la Santa Palabra de Dios. Ver algunos ejemplos de jóvenes, de adolescentes. Ver cómo podemos guiarlos para que no se nos salgan del redil, del camino del Señor. Primeramente, amado hermano, déjame decirte que nosotros como padres tenemos la responsabilidad total de criarlos como Dios manda. Tenemos el compromiso, amado hermano, con nuestros hijos adolescentes de enseñarles lo que Dios quiere o como Dios quiere que ellos sean. Dice la palabra de Dios, amado hermano, dice ahí
No sé si usted se la sabe de memoria esta cita que habla de la niñez, pero se aplica a esta edad. Dice, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hablando de los niños, amado hermano. Hablando de los niños y aplicando el principio de que durante la adolescencia se manifiesta lo que le hemos enseñado a nuestros hijos a lo largo de su vida. Esta cita bíblica se aplica en la adolescencia. Dice la cita, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidas. No se lo impidas, dice la palabra de Dios. ¿Cómo puede un padre o una madre impedir que un hijo vaya a Jesucristo? ¿Te has preguntado eso, amado hermano? ¿Cómo puede un padre cometer el tan grave error de impedir que su hijo, su hija, vaya a los pies del Señor? Bueno, amado hermano, primeramente, cuando nuestros hijos no ven a Jesucristo en nosotros. Cuando nuestros hijos no ven a Jesucristo en nosotros, en ese momento estamos impidiendo que nuestros hijos vayan a Jesucristo. Sí, amado hermano. Cuando nuestro hijo ve que no queremos ir a la iglesia, que no queremos congregarnos, cuando nuestros hijos ven que no leemos la Biblia, que no estudiamos la palabra de Dios, cuando nuestros hijos ven que no oramos, estamos impidiendo que nuestros hijos vayan al Señor Jesucristo. Por otro lado, cuando nuestros hijos ven que leemos la palabra de Dios, cuando nuestros hijos ven que oramos, cuando nuestros hijos ven que vamos a la iglesia, nos congregamos, buscamos estar en comunión con Dios, ellos ven a Jesucristo en nosotros y por tanto nace de su corazón también ellos acercarse a Dios. Hay un ejemplo claro, amado hermano, de un joven llamado Salomón. Tú sabes la historia, tú conoces la historia de Salomón. Tú conoces que él fue rey muy joven. Sí, él fue rey muy joven. Y por amor a David, a la obediencia que su papá David tuvo para con Dios, que según la Biblia dice que David fue llamado varón conforme al corazón de Dios. El Señor le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y tú sabes, amado hermano, que Salomón no pidió riquezas, no pidió propiedades, no pidió oro, no pidió nada material. Él lo que pidió fue, dame sabiduría. Dame sabiduría. Amado hermano, ¿por qué crees que Salomón pidió sabiduría? ¿Porque se le ocurrió? No, amado hermano. No, amada hermana. A pesar de todos los errores que David cometió, a pesar de todos los errores, todos los pecados que cometió, él educó a Salomón en el temor de Dios. Y cuando a Salomón le tocó demostrar esos conocimientos que adquirió de su padre, y cuando Dios se le acercó y le dijo, pídeme lo que quieras, él pidió sabiduría porque sabía que la iba a necesitar para gobernar a su pueblo. No pidió riquezas, no pidió poder. Él pidió sabiduría. Dame sabiduría. Salomón explica, antes de eso, si tú sigues leyendo, has estudiado la Biblia, sabrás que
con esa sabiduría que Dios le dio, Dios utilizó a Salomón para escribir algunos libros de la palabra de Dios, como lo son los Proverbios, como son algunos Salmos, Eclesiastés. Y precisamente en el libro de Eclesiastés es cuando nos habla de los jóvenes, en Proverbios también, que vamos a ver algunas citas ahorita, en un momento más. Entonces, amado hermano, tú adolescente, tu hijo adolescente, tu hija adolescente, está manifestando en este momento, en esta etapa de su vida, lo que le has enseñado. Ahora bien, si tu hijo o tu hija no está demostrando con sus actos sabiduría de Dios, temor de Dios, es porque no se lo has enseñado. Es porque no lo ha visto en ti. Es porque no se lo has demostrado, no le has enseñado. ¿Qué tienes que hacer, amado hermano? Buscar ser un padre fiel. Primeramente, serle fiel a Dios, buscándolo todos los días, aprendiendo de Él todos los días, porque lo que Dios te enseñe, lo que Dios me enseñe, con eso voy a educar a mi hijo adolescente. Sí, amado hermano. Con lo que Dios me enseñe, voy a educar a mi hijo adolescente. ¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la palabra de Dios para un adolescente? ¿Tú fuiste adolescente alguna vez? Alguno de nosotros pues no está muy lejos la adolescencia. Podemos recordar fácilmente lo que vivimos en esa etapa de nuestra vida. Nadie nos puede enseñar, nadie nos puede decirle el adolescente es así, porque nosotros todos lo hemos vivido. Todos pasamos por ahí. Todos nos acordamos de cómo éramos cuando éramos adolescentes. Sí, todos nos acordamos, hemos pasado, hemos experimentado esa etapa. Y esa etapa, amado hermano, se caracteriza por que el adolescente quiere ser libre. ¿Libre de quién? De sus padres. Agarra a tu hijo, a tu hija ahorita y pregúntale, ¿sientes libertad total estando con nosotros? Alguno de ellos te va a decir, no. Y esta clase no se trata de que le des toda la libertad para que ellos hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque no están manifestando en algunos casos la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que trabajar ahí. Ahora, si tu hijo o tu hija está demostrando con sus actos que quiere aprender más de Dios, que quiere congregarse todos los domingos, que quiere estudiar la palabra de Dios, que ora, primeramente porque lo ve en ti, y segundo, porque es sabio, es sabia. Y es en ese caso cuando tú puedes con toda tranquilidad y con toda confianza darles un poco más de libertad a tus hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios a los jóvenes? ¿Cuál es el recordatorio más grande y más importante que Dios le hace a los jóvenes en su palabra? Bueno, amado hermano, tú te lo sabes de memoria. Vamos a Eclesiastés, capítulo 12. Aquí viene el recordatorio, el mandamiento más grande hacia un joven, hacia un adolescente.
Eclesiastés 12, versículo 1. Eclesiastés 12, versículo 1 dice ahí la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El mandamiento más grande para un adolescente, para un joven, es acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y dice, antes que vengan los días malos. O sea, quiere decir que no es inevitable los días malos. Es decir, los días malos van a llegar siempre. Todos vamos a pasar por días malos, todos. Incluso ellos. Y como padres quisiéramos que no, pero los van a pasar. Van a haber días malos, es inevitable. Por eso Dios dice, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Porque imagínense, ¿por qué cree que Dios hace este mandamiento, amado hermano? ¿Por qué? O este recordatorio a los jóvenes. Porque es muy probable que cuando un joven sin sabiduría tenga esa libertad dada por sus padres, lo primero que va a hacer es olvidarse de Dios. Lo primero que va a hacer es olvidarse de Dios. Incluso, amado hermano, a los adultos les pasa. Y es más, nos ha pasado a nosotros, como padres. El Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Imagínate, amado hermano, si un día malo con Dios es muy difícil, ahora imagínate alejado de Dios. Uno como adulto, ahora imagínate un adolescente, un joven, que esté atravesando por momentos difíciles y alejado de Dios, los vuelve imposible esos días. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué creen que pasa eso, amado hermano? ¿Por qué creen que los jóvenes, los adolescentes, son más propensos a olvidarse de Dios? Primeramente, y vuelvo al mismo punto, a la misma importancia que tenemos como padres, pasa porque no están viendo a Jesucristo en su hogar. Ese es número uno. Los padres no le estamos enseñando a nuestros hijos a amar a Dios. ¿Sí? Por eso es que cuando ellos salen, es muy propenso que se olviden de Dios. Por eso los padres son importantes en esta etapa de la vida de nuestros hijos. Pero también, amado hermano, si ellos cometen un error, no es tu culpa, es decisión de ellos. Tampoco es que tú seas el culpable, pero sí tienes algo de responsabilidad. Pero si tú cumpliste con enseñarle a Cristo, con que tu hijo viera a Cristo en ti, y él aún así cometió algún error en su vida, el error es de él, completamente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Primeramente, ¿por qué se olvidan de Dios? Número uno, porque no ven a Dios en su casa. No tienen comunión con Dios en su casa, primeramente. Segundo, amado hermano, tú has visto a los jóvenes, a los adolescentes. Son fuertes, son altos, son grandes, son inteligentes, amado hermano. Son inteligentes a más no poder. A uno nos cuesta manejar la tablet del celular, pero ellos la conocen de principio a fin. Ellos sienten a esa edad que no les falta nada. Ellos, como dice la Biblia, ellos dicen que pueden añadir a su estatura un codo. Su gloria es su fuerza, dice la palabra de Dios.
¿sí? Tú puedes conocer a algún adolescente o tu mismo hijo ya a esa edad ya habla inglés, ya habla francés, ya habla otros idiomas, ¿sí? Es el número 1 en su clase, etcétera. Eso puede cegarlo, amado hermano. Eso puede cegarlo a tal grado de que se olviden de Dios. Por eso Dios les dice, acuérdate, en esos momentos de gloria, que tú sientes que no te falta nada, que tú sientes que eres exitoso, que cualquier cosa que te propongas lo vas a hacer. Todo eso que has conseguido puede cegarte o puede cegar a tu hijo y como consecuencia puede olvidarse de Dios. Tú tienes que enseñarle que el logro más importante que un joven, un adolescente, una señorita pueda tener es tener a Cristo Jesús en su corazón. El logro más grande que un adolescente puede tener es haber aceptado a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Y de ahí vienen los logros seculares. Tu hijo adolescente puede ser el número 1 en la escuela. Tu hijo adolescente puede ser el número 1 en el deporte que practica. Puede ser el más inteligente de los jóvenes. Pero tú como padre tienes que asegurarte de que sea salvo. Y tú joven que me escuchas, tú adolescente que me escuchas, tienes que asegurarte de que eres salvo. Porque la salvación es personal. ¿Sí? La salvación es personal. Personal. La salvación es personal. Hay padres, amado hermano, que solo hablan de Dios, de Jesucristo, de la palabra de Dios, pero evitan hablar de las tentaciones, evitan hablar de Satanás, evitan hablar del pecado. Si hacen eso, pues están presentando el mensaje incompleto. Porque para ser salvo primero tengo que reconocer que soy pecador. Para ser salvo primero tengo que aceptar que he desobedecido a Dios, que he llevado una vida desobediente a Dios. Y si un adolescente no conoce esos temas, conozco a padres que tratan de evitar que su hijo no escuche temas de sexualidad, no escuche temas de Satanás, del enemigo, no escuche temas de las tentaciones. Lo tienen metido en una burbuja a sus hijos. Y esos son los más propensos a caer, porque no conocen a quién enfrentan. Tu hijo, tu hija adolescente, mi hijo adolescente, debe saber que su primer rival al que va a enfrentar es su carne, la cual está pidiendo comida. ¿Y cuál es la comida de la carne? El pecado. ¿Y quién va a proveer esa comida? El enemigo, por medio de las tentaciones. ¿Quién va a proveer para que el hijo adolescente o el adolescente se aleje de Dios, se olvide de Dios? ¿Quién lo va a ayudar? El enemigo. Su carne. Y también, tristemente, los padres. Porque no enseñamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante ser padres fieles, fieles a la palabra de Dios, fieles a Dios. ¿Qué piensas de esto, amado hermano? ¿Estas cosas no son bíblicas? ¿Estas cosas no vienen en la palabra de Dios?
¿Acaso nada más porque yo soy salvo, ya toda mi familia es salva? Por eso es muy importante que como padres estemos en comunión diaria con Dios, con su palabra. Porque es en la adolescencia donde se manifiesta, amado hermano, si la fe que nuestros jóvenes dicen tener es de ellas, o es de ellos, o es nuestra propia fe que se está reflejando. No sé si en algún momento has escuchado hablar a tu hijo, a tu hija, y repite cosas que tú repites exactamente iguales, pero que no estás seguro si la cree de verdad o solo la repite porque tú la dices. Es en esta etapa de la vida, jovencito, jovencita que me estás escuchando, donde te puedes dar cuenta si realmente eres salva, si realmente eres hija, hijo de Dios. Déjame decirte que el infierno existe. Y no importa si tienes 12, 13, 14 años. Si no aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador, ese es tu destino. Y sí, te vas a ir con todos tus diplomas, con todos tus idiomas, con todos tus logros, derechito para allá si no tienes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Por eso, amado hermano, como padres, debemos ser fieles a Dios para que con esa fidelidad enseñemos a nuestros hijos a andar en el camino del Señor. Y es nuestro compromiso educarlos en disciplina y amonestación del Señor. Como te dije anteriormente, el adolescente lo que busca en esta etapa de la vida es más libertad, ¿sí? Pero esa libertad, amado hermano, debe de ir equilibrada con obediencia, ¿sí? Si tu hijo manifiesta obediencia, fidelidad, confiabilidad, fe en el Señor Jesucristo, el Señor te va a mover a darle un poco más de libertad. ¿Por qué? Porque va a ir en equilibrio con lo que ha manifestado en obediencia. ¿Sí? No nos vaya a pasar lo que le pasó a Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Del sacerdote Elí, ¿se acuerdan? Él dejó hacer lo que querían a sus hijos. No les enseñó. Y la palabra de Dios dice que no les estorbó. Es decir, que Elí les dio libertad completa para que hicieran lo que quisieran, sin importarles si sus hijos eran temerosos de Dios. Él les dio toda la libertad, sin que ellos manifestaran fidelidad a Dios, sin que ellos manifestaran confiabilidad en el Señor. Elí les dio toda la libertad, no les estorbó. Y ya saben lo que pasó. Ya saben lo que pasó, se murieron. Los mató el Señor, porque ofrecieron fuego extraño como ofrenda en el santuario, en el templo. Tú y yo, amado hermano, tenemos la obligación de estorbar a nuestros hijos, pero no quiere decir que los tengamos encerrados en su cuarto día y noche, no. Podemos darles libertad, cierta libertad, de acuerdo a su obediencia, de acuerdo a lo que ellos han manifestado. Si ellos han reflejado tener sabiduría, ser sabios, se le puede dar un poco de libertad o un poco más de libertad. Ahora, ¿es imposible para un adolescente ser sabio? Leímos hace algún momento en 2 Timoteo, leímos que 2 Timoteo 3:16 o 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Amado hermano, la palabra de Dios no es solo para adultos. La palabra de Dios no es solo para ancianos. Es desde la niñez. Desde la niñez se puede aprender la palabra de Dios. Y cuando un niño está aprendiendo la palabra de Dios, ese niño se vuelve sabio. ¿Qué es la sabiduría en términos generales? La sabiduría es que lo que sé de la palabra de Dios, la aplico a mi vida cotidiana. En la toma de decisiones, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones. ¿Sí? Lo que yo sé de la palabra de Dios, lo aplico a mi vida. Eso es ser sabio. Y un adolescente no está exento de ser sabio. Ellos pueden ser sabios. Incluso, amado hermano, llega un momento en que un adolescente sabe más de palabra o sabe más de la palabra de Dios que el mismo papá, que la misma mamá. Hay casos donde el adolescente es más sabio que el papá y que la mamá. Ha habido casos en que el adolescente recibe primero a Cristo como su Señor y Salvador. Y por medio de su testimonio, por medio de su sabiduría, ha ganado a sus padres para Cristo. Y hasta tú has de conocer algún caso. El adolescente no está exento de ser sabio, de poder ser sabio. El adolescente es y puede llegar a ser sabio, sabiendo la palabra del Señor. Entonces, pero no quiere decir que tú como Elí digas, haz lo que quieras, total, sabes más Biblia que yo. No. Tú debes de estorbar a tu hijo. Tú debes de aconsejar a tu hijo. ¿Sí? Debes de aconsejar. ¿Y qué pasa si mi hijo ha manifestado que es un hijo rebelde, un hijo necio? Primeramente, orar por él. Enseñarle que Cristo es el único camino para la salvación. Y no darle libertad, amado hermano. Porque a veces, por amor ciego, hay padres que dan libertad a sus hijos. Cuando es un hijo desobediente, es un hijo grosero, es un hijo rebelde. Y le dan libertad. Eso va a provocar que te falten el respeto, que no te respeten como padre, como madre, que no te respeten como ejemplo. ¿Sí? Ahora, hay adolescentes que han demostrado ser confiables, han demostrado temor de Dios, han demostrado ser sabios y sus padres no les permiten hacer nada. Eso también va a provocar resentimiento en el adolescente. Por eso debemos de buscar el equilibrio en permitirle a nuestros hijos que sean un poco más libres que antes, siempre y cuando hayan demostrado ser sabios. ¿Por qué? Porque cuando se enfrenten a algo, esa sabiduría que han demostrado, la van a aplicar en esa circunstancia nueva que enfrenten. Pero si tú no confías en tu hijo, es porque algo estás haciendo mal. Número 1. Es porque algo estás haciendo mal. Algo no le estás enseñando a tu hijo o a tu hija. Porque no eres un padre fiel a Dios, por eso no confías. Aun cuando tu hijo ha demostrado ser fiel, aun cuando tu hijo ha demostrado ser sabio. Es tarea de los padres criar al hijo de tal manera que demuestre confiabilidad madura acorde con ese aumento de libertad. La tarea de un padre en la crianza de sus hijos es ser tan fiel como le sea posible en prepararlos para andar en libertad. Si tu hijo no es sabio a estas alturas de su adolescencia,
es porque no le has enseñado la palabra de Dios. Ahora podrás decir, bueno, yo acepté a Cristo ya cuando ya mi hijo era adolescente, es obvio que no, pues que no sabíamos esto, no sabíamos la palabra, apenas estamos aprendiendo. Bueno, debe ser un aprendizaje en conjunto. Lo poquito o mucho que vayas aprendiendo, tienes la obligación de enseñársela a tus hijos. Tienes la obligación de enseñársela a tus hijos. ¿Qué pasa cuando mi hijo es rebelde? Y a pesar de que yo le enseño, a pesar de que lo llevo al templo, a pesar de que leemos la Biblia y la estudiamos, él manifiesta rebeldía. Disciplina. En amor. Pero disciplina. Ahora, eso de agarrar el cinturón o cachetadas, etcétera, eso ya olvídalo. Ya no va a provocar ningún efecto en ellos. Hay que buscar la forma de disciplinarlos. Amado hermano, en estos tiempos, muy difícilmente vas a ver a un adolescente que no tenga celular. Muy difícilmente lo vas a ver. Quítales el celular, amado hermano, y van a sentir que les arrancaste un brazo. Así es, les duele en lo más profundo. Tienes que buscar la forma de disciplinarlos, pero ya no con golpes. Ya no con golpes. Si tu hijo es rebelde es porque ha encontrado algo que esté alimentando su carne. Porque cuando alimenta la carne, se vuelve egoísta y rebelde. Cuando alimenta el espíritu, se vuelve sabio. ¿Qué está manifestando tu hijo? ¿Sabiduría o rebeldía? ¿Sabiduría o egoísmo? Tienes que buscar, tienes que encontrar lo que está alimentando esa rebeldía. Y te aseguro que en muchos casos es el celular. Son las redes sociales. Tan es así, tan seguro estoy de esto, amado hermano, que pregúntale a tu hijo de las 24 horas del día que tiene el día, obviamente, cuántas horas pasa en redes sociales, cuántas horas pasa en el celular, cuántas horas pasa platicando con amigos, etc. Y te vas a impresionar. Es difícil ser padre de un adolescente. Es muy difícil. Porque el adolescente manifiesta lo que le hemos enseñado. Es como nuestro discípulo, amado hermano. El primer discípulo que tenemos son nuestros hijos. Y nuestros hijos van a manifestar lo que les hemos enseñado. Sea bueno o sea malo. Por eso es importante, amado hermano, que tú como padre, que tú como madre, estés en comunión diaria con el Señor. Estés aprendiendo todo el tiempo del Señor para que así tengas la autoridad moral de disciplinar y de educar a tu hijo en amonestación y en temor de Dios. Es importante, amado hermano, que tú primeramente seas fiel a Dios para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a ser fieles a Dios. Hasta aquí vamos a dejar la clase. Hay una segunda parte, amado hermano, que vamos a ver cómo vamos a enfrentar cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo no tiene respeto por nosotros, cuando un hijo utiliza la manipulación. Esa es la segunda parte de esta clase del adolescente. Vamos a aprender que así como el Señor Jesucristo le contestó a Satanás cuando estaba siendo tentado por él con pura palabra de Dios, así debemos enfrentar
a nuestros hijos cuando son rebeldes, cuando están utilizando la manipulación, cuando nos quieren convencer de hacer algo que no les conviene. Pura palabra de Dios. Vamos a orar, amado hermano. Señor, gracias por este tiempo. Señor, si en este momento me estoy dando cuenta de que no he educado a mi hijo en tu temor, en tu temblor, en tu disciplina y en tu amonestación, perdóname. Perdóname, Señor. Te pido que me des sabiduría, que me des conocimiento de tu palabra, que me des amor por tu palabra, porque sé que ahí voy a encontrar la guía para llevar a mi hijo de la mano, para llevar a mi hija de la mano, a que te conozca más, a que te conozca más, a que se parezca más a ti y no a mí, a que se parezca más a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta clase. Gracias, Padre, por tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.